y estoy con el doctor Germán Medina. Él es médico, traumatólogo y cirujano de la columna vertebral, egresado de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, con especialización en ozonoterapia por la Academia Americana de Ozonoterapia en Estados Unidos. Es actualmente el presidente de la Sociedad Venezolana de Ozonoterapia Clínica Integral y Regenerativa. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muchísimas gracias por su invitación a este extraordinario programa de la mañana. Y aquí completamente a tus órdenes y a tus preguntas. Muchísimas gracias por venir. Vamos a entender qué es la ozonoterapia. La ozonoterapia es una práctica médica ya clínica integral que ha estado en boga desde hace muchos años. En efecto, su creador, el doctor Schönbeck, alemán, desde 1861, inicia y descubre este proceder como tal. Muchos científicos han pasado realmente interesados en esta materia, inclusive Tesla, quien fue realmente quien genera el primer aparato para crear realmente un ozono médico como tal. El ozono tiene múltiples aplicaciones de hace muchísimos años, como dijimos anteriormente, y en la práctica médica se ha venido vinculando al tratamiento de múltiples enfermedades, inclusive el cáncer. Tenemos más adelante, como te podré explicar, aplicaciones que estamos realizando ya hoy aquí en Venezuela con un grupo de médicos especialistas en la materia que hemos venido desarrollando con el propósito de aliviar y de ayudar a tanta gente desde el punto de vista clínico y médico. Una de las grandes ventajas de este proceder es que es extraordinariamente económico y razonablemente aceptado por el cuerpo de cada paciente. O sea, quiere decir que no hay prácticamente efectos colaterales o efectos que no sean realmente aceptados por parte del paciente como tal. Es un procedimiento muy benigno, muy productivo, muy efectivo, que tiene que ver casualmente con la inducción a la regeneración celular. Ese es el próximo paso de avance de la medicina prácticamente hoy por hoy. Se están creando inclusive diferentes colegios, por ejemplo en el caso nuestro, de ortopedia regenerativa. O sea que la medicina va buscando la regeneración celular, nunca cesará de la restitución, como es el plano médico quirúrgico, por así decirlo. Pero la regeneración está hoy casualmente naciendo, por así decirlo, en un campo médico que estaba prácticamente ignorado. Así que la ozonoterapia está muy vinculada con la clínica, con la integración a la práctica médica y con la regeneración celular. Bien, ¿cualquier persona se puede aplicar ozonoterapia? ¿Hay tipos de ozonoterapia? Sí, la ozonoterapia puede ser aplicada de diferentes maneras y dependiendo, por supuesto, de la patología o de la enfermedad de cada paciente. Quiero decir, hay enfermedades como el cáncer, pero hay enfermedades de tipo inmunológico como la artritis reumatoidea, hay enfermedades de otra naturaleza postraumática, hay enfermedades por lo menos en el campo deportivo como las lesiones directas a los tendones o a los músculos, y hay enfermedades que en el campo de la degeneración, por ejemplo en la columna vertebral, como son las hernias discales y las alteraciones dolorosas crónicas de la columna vertebral. Esos pacientes que sufren de artrosis de rodilla, que son candidatos a unos cambios de tipo protésico, pueden ser aliviados, evitada una cirugía a destiempo con la aplicación de la ozonoterapia intraarticular, por así decirlo. O sea, como podrás apreciar, es un abanico de múltiples aplicaciones dependiendo de la patología que vayamos a tratar. Si es una hernia discal, por ejemplo. Es una hernia discal que tenemos ya unos cuantos procedimientos, cerca de los 320 procedimientos ya realizados en este país. Consiste en que el paciente es llevado al quirófano, pero con una sedación sencilla, no con anestesia general. Se introduce una aguja guiada por el intensificador de imágenes hasta el sitio exacto donde se consigue la hernia. Y en ese momento se inyecta dentro del disco el ozono, produce un efecto pistón, o sea que se levanta una vértebra sobre la otra y usted ve el cambio dentro del disco que se pone blanco, blanco, blanco. En ese momento se está produciendo un efecto químico dentro del núcleo pulposo de la hernia, se deshidrata de inmediato y el paciente a las 2 horas se va a su casa sin dolor, sin cirugía y sin haber sido sometido a una anestesia general de riesgo. Ay, maravilloso. Pero, ¿y ese efecto cuánto le dura? ¿Le puede volver a inflamar? Ese es un efecto que dura per secula seculorum, como decimos. ¿Qué significa ello?
que una vez que el ozono entró en contacto con el núcleo pulposo y lo deshidrató, el próximo paso es la momificación del núcleo, o sea que se produce un efecto irreversible desde el punto de vista de la posibilidad de creación de una nueva hernia discal. Ah, bien, o sea, no tiene que, o sea, la ozonoterapia no son sesiones. ¿O puede ser? Sí, dependiendo de la patología, como dijimos en el abanico, y de la enfermedad que vayamos a tratar, se practican sesiones de la ozonoterapia. Por ejemplo, en atletas de alto rendimiento, para mejorar la condición física, mejorar el estrés oxidativo que tiene, tratar de disminuir al máximo los radicales libres que se producen día a día por la combustión de nuestro organismo. Bueno, la ozonoterapia consiste en que una vez que se administra, va a generar una serie de enzimas antioxidantes que se van a encargar de reducir al máximo la cantidad de radicales libres, que son los que deterioran en la célula y son las que realmente producen e inducen el envejecimiento de nuestro organismo como tal. Inclusive, hoy por hoy en estética se está utilizando como un coadyuvante más para tratar el envejecimiento prematuro en los pacientes. Tienen múltiples aplicaciones, entre ellas casualmente esa, la integración a la práctica médica como tal. Es decir, un paciente en su postoperatorio puede acudir a la ozonoterapia. Claro, te explico. Un postoperatorio indica un estrés del paciente. ¿Qué hace el ozono? El ozono, una vez que se administra, genera un estrés oxidativo controlado, que nosotros lo inducimos, pero lo controlamos a expensas de la concentración de ozono y el volumen que pongamos. Cuando yo produzco en ti un estrés oxidativo que yo lo controlo gracias a la dosificación que te estoy aplicando, estoy despertando en ti un sistema de defensa, donde te estoy diciendo, defiéndete, apúrate, porque te están atacando. Entonces tu volumen de enzimas antioxidantes se triplica y en efecto el producto final va a ser una restitución a tiempo, porque ese estrés oxidativo controlado que yo induje va a favorecerte a que te recuperes mucho más rápido. Bien, le preguntan que cómo se aplica el ozono cuando hay un esguince de tobillo. Esa es una muy buena pregunta. Esas son lesiones de partes blandas, ¿no? El ozono va a producir allí un efecto antiinflamatorio y analgésico. Eso sí, hay que saberlo aplicar, porque depende de la naturaleza y las características y el grado de esguince. Hay esguinces que son muy complicados, donde la ruptura del ligamento es muy franca y requiere una recomposición quirúrgica. Pero la mayor cantidad de los esguinces son esguinces grado 1 y grado 2, donde la ozonoterapia puede ser aplicada de manera subcutánea o paralela al tejido lesionado, intrasubstancial, una recuperación muchísimo más pronta que un esguince que ha sido tratado de manera convencional. Bien, y en ese caso que, bueno, hemos visto y escuchado, no, esguinces mal curados, no, que ya tiene se volvió a caer, se volvió a caer. ¿Cuándo colocar el ozono? ¿En el momento que ocurrió la lesión, digamos al día siguiente, o vamos a esperar que se termine de regenerar y luego se le coloca la ozonoterapia? En países donde tenemos, o ciudades donde tenemos realmente la disponibilidad del generador de ozono con nosotros, si lo puedes aplicar de inmediato sería mucho mejor. Pero como podrás entender, hay sitios donde no tenemos esa disponibilidad inmediata. Entonces el paciente va a llegar 3, 4 días después que hace el traumatólogo con un pie muy hinchado, muy edematizado, porque es muy deforme. En esos momentos es preferible aguantar un poco más. Ya la posibilidad de la aplicación de ozono podría ser posterior a si el esguince realmente curó bien, cicatrizó bien o ha generado un tobillo inestable. Entonces todo depende del criterio del traumatólogo en ese momento, si es que este traumatólogo está haciendo la aplicación de ozonoterapia o no. Pero es bueno que sea en manos providencialmente hechas, preparadas para la práctica de la ozonoterapia. La ozonoterapia no puede ser aplicada por todo el mundo. Generalmente en los actuales momentos se está gerenciando un diplomado de ozonoterapia clínica en la Universidad Central de Venezuela para especialistas médicos fundamentales. La ozonoterapia, según el acuerdo de la EPROMO y la Asociación Española de Ozonoterapia, debe ser practicada por médicos especialistas, preferiblemente, o médicos que hayan recibido, no especialistas, pero que hayan recibido una instrucción en ozonoterapia básica y moderada. La ozonoterapia avanzada ya es para pacientes que requieren una aplicación, por ejemplo, en la hernia discal. No podemos realmente llevar a un médico general que no está entrenado, así haya recibido instrucción en ozonoterapia, a hacer una discólisis percutánea. Eso tiene su fase de formación y estamos bregando hoy por hoy con la mejor disposición, dando esa docencia en el diplomado clínico de la universidad para llegar a términos de
formar un excelente especialista capaz de avanzar en el curso básico, medio y avanzado, valga la redundancia, y tener verdaderamente un individuo capacitado en materia de ozonoterapia. Ese es el objetivo que estamos tratando, que estamos logrando y que estamos haciendo hoy por hoy a favor de nuestros médicos venezolanos. Sí, porque dice ozonoterapia clínica, integral y regenerativa. Hay una diferencia con el ozono que pudiésemos haber visto antes, ¿no? Claro, porque hay ozonoterapia que se utiliza en diferentes otros países, como en la parte de cosmetología, en la parte de cirugía estética, etcétera. Pero esta es ozonoterapia clínica, integral y regenerativa. Tenemos un texto de referencia, que es mi libro, se puede conseguir fácilmente a través de amazon.com, donde es el libro que habla de todos los diferentes aspectos de la aplicación de la ozonoterapia. Un libro de este autor venezolano, primero que sacamos en la historia de Venezuela, que sirve de referencia y de texto para los médicos que están haciendo ozonoterapia. En ese libro están descritas toda una serie de detalles y aplicaciones. Pero como esto evoluciona de manera tan rápida y tan efectiva, con toda seguridad dentro de unos años tenemos que actualizar, porque hoy por hoy tenemos una práctica muy novedosa que es la ozonoterapia como coayudante en pacientes con cáncer. Estábamos hablando de la aplicación del ozono y bueno, sus distintos tipos. Quedamos en los pacientes con cáncer. ¿Qué beneficios puede tener el paciente con cáncer y cómo se le aplica? El año pasado tuvimos la fortuna de traer a un buen amigo español, que es el doctor Juan Carlos Pérez Olmedo, que es el líder mundial en un proyecto que se llama HIPO3. HIPO3 son las siglas abreviadas de lo que significa ozonoterapia intraperitoneal. Es un procedimiento que es realizado bajo sedación anestésica en un paciente con cáncer, cualquiera sea el tipo de cáncer, cualquiera sea su estadio. Ese paciente es llevado a quirófano bajo una sedación y luego se introduce un catéter bilumen a través de la región umbilical dentro del abdomen o dentro del peritoneo. Ese catéter es fijado y luego comienza la insuflación de ozono de hasta 3.5 litros de ozono a unas altas concentraciones que pueden estar entre 40 y 60 microgramos por mililitro. Ese paciente es sometido entonces a 5 sesiones diarias inmediatamente. La primera en sedación y la segunda, tercera y cuarta, las otras 4 sesiones son aplicadas dependiendo de la tolerancia del paciente, ya sea en el cubículo del médico o ya sea de nuevo pues, en el mismo quirófano. Yo prefiero hacerla de nuevo en quirófano por motivos de razón y cuidado del paciente y asepsia y antisepsia. Bien. Se ha comprobado en los estudios, no solamente del doctor Pérez Olmedo, sino nosotros ahorita actualmente, con 12 casos, entre los cuales está el doctor Carlos Ocanto, cirujano general, y el doctor Hernán Bolívar, que es nuestro encargado de las relaciones interinstitucionales de la sociedad nuestra de ozonoterapia. Cirujanos excelentes, uno en Maracay y otro aquí en Caracas en Lechería, que han llevado a cabo aproximadamente ya las 12 pacientes con unos resultados extraordinarios. Pacientes con CA de mama, que han tenido ese tipo de problemas. Yo inclusive familiarmente la tuve que cargar con una hermana mía que desafortunadamente falleció en ese momento y no teníamos la evolución de la HIPO3 todavía en mano. Pero pacientes con esta patología, sus marcadores tumorales reducidos al mínimo, la reducción de los tumores al máximo, ¿okay? Y la recuperación en calidad de vida hoy por hoy tal cual como están. O sea, asimismo existen pacientes con CA de pulmón, con CA de útero. O sea, lo que estamos hoy vinculando y tratando de realizar es conseguir ya el espacio físico, porque son procedimientos que tienen un costo importante. La idea para nosotros no es el costo del paciente, sino hacerlo de la forma más económica para el paciente. Por eso que estamos hoy logrando ciertas vinculaciones con instituciones del Estado para poder conseguir pues unos quirófanos realmente que el paciente no tenga que pagar nada, que nosotros realmente podamos ayudarnos de manera sustentable a poder lograr eso, porque nos interesa el objetivo y nos interesa la recuperación del paciente como tal. Estamos logrando y estamos pidiendo ese apoyo, esa colaboración. Nos la dio una oportunidad el IPASME, pero ya han cambiado muchas cosas, ya el IPASME no puede seguir colaborando por razones técnicas y administrativas, y estamos buscando entonces hoy por hoy otro sitio que ya lo tenemos en mente, en vista, no lo quiero decir ahorita, pero sí lo tenemos y está muy bueno. Extraordinario centro que va a arrancar dentro de poco, donde ya estamos vinculados, y yo estoy vinculando a mis amigos sin necesidad de estar cobrándole absolutamente nada al Estado, así paguen una tontería, no importa lo que sea, la idea es arrancar este proyecto como tal, y creo que dentro de poco iremos a una reunión específica con el
jefe, por así Ok, decirlo, ok. de esa institución, para que los conozcan, se empapen del proyecto y nos den el sí en forma definitiva. Ah, Ese es el ozono para el cáncer, pero tiene múltiples otras aplicaciones. Yo recuerdo el COVID. ajá. En la época del COVID, el ciudadano presidente inclusive me mandó llamar a través de su el ministro de Relaciones Exteriores en su momento, pero yo tenía un trabajo muy importante de contratación, presentando el mismo trabajo, pero en Rumanía, en Bucarest, para el COVID. En ese momento que llegó la información, pues hubo mucho entusiasmo en Venezuela y gracias a Dios, pues el presidente tomó la iniciativa de legalizar la ozonoterapia en este país y de copiar parte del formato mío, que era el proyecto de un Centro Nacional de Ozonoterapia en este país. También se dio, gracias a Dios, muy bien, que está funcionando hoy de manera extraordinaria para el beneficio de todos los pacientes. Y nuestros compañeros también han venido trabajando y desarrollando pues, esta práctica clínica en todo el interior del país con el propósito de ayudar al pueblo venezolano, que es quien más lo necesita. Bien, porque estamos hablando de que no es un tratamiento complementario, es un tratamiento que puede ayudar de manera determinada o determinante a la enfermedad del cáncer. O sea, Claro, es un coayudante. Ok. Es un coayudante, así tal cual como Igual es la quimioterapia ok. y la radioterapia, ahora se asocia la ozonoterapia como tratamiento coayudante para el tratamiento del cáncer. Es decir, un paciente puede estar en su tratamiento de quimio, pero también de las dos. Perfectamente, sin ningún inconveniente. Como dije al principio, no hay efectos colaterales ni secundarios ni negativos en la práctica de la ozonoterapia. Hay algunas contraindicaciones, pero muy tomadas así de las manos, como son el favismo, que es una enfermedad que se produce por la ingesta de la fava, de la habichuela grande, donde hay una enzima que evita realmente el buen efecto del ozono en sangre. Eso aquí en Venezuela y en Latinoamérica, gracias a Dios, no lo tenemos. Ok. ¿Duele la aplicación? Mira, todo depende de la concentración. Por ejemplo, hay medicamentos que dicen, tómese esta pastillita de 5 miligramos. Muy bien. O le dicen, tómese esta pastillita de 500 miligramos. Son dosis. Significa que todo depende de la dosis que vayamos a aplicar. Pero cuando vamos a aplicar dosis, por ejemplo, en enfermedades crónicas de la columna vertebral, que duele mucho, donde tiene usted una artrosis de la columna, donde le van a decir, vamos a operarte y vamos a ponerte una serie de tornillos y barras en su columna, que yo hago mi cirugía de columna y hay pacientes que tengo que operar necesariamente, que no tengo que hacerle ozonoterapia como tal, porque sé que no está incluido dentro de esos criterios de inclusión, valga la similitud de palabras. Pero son pacientes que son quirúrgicos, pero el 87% de esos pacientes pueden ser tratados con la ozonoterapia paravertebral con un resultado extraordinariamente bueno, como este. Los pacientes mejoran, se va el dolor, se va la molestia, recuperan la calidad de vida que habían perdido anteriormente y se reintegran de nuevo a la sociedad y a su trabajo. Que si duele, todo depende. Hoy aplicamos la ozonoterapia con procaína, una pequeña dosis de procaína tipo anestésico local, donde después aplicamos el ozono si va a tener una dosis alta, con el propósito de que no moleste. Pero generalmente el ozono a bajas dosis ni se siente, ni molesta, ni perturba, ni duele. Bien. Vamos aquí, tenemos unas imágenes que el doctor nos envió para que vean los efectos de la ozonoterapia. Y aquí está, doctor. Ahí lo puede ver en el monitor de allá abajo y yo lo voy a tener aquí. Ajá, ahí está. Muy bien, aquí tienen un ejemplo típico de una hernia discal grande entre el E5 y el E1. Es este que está aquí, esto que está negro Muy bien, aquí. perfecto. Ahí pueden ver ustedes una estructura negra grande que está invadiendo el canal. Y en la imagen que está a su derecha, ven dentro del canal una imagen negra, oscura. Esa es la hernia discal, muy grande, muy dolorosa, muy sintomática hacia el lado izquierdo de la paciente. Ese paciente le hicimos el ozono directo ahí en ese nivel del E5 y E1 guiado por intensificador de imagen. Y aquí tienen la imagen después la misma paciente un año después, sin hernia, sin molestia, sin dolor y feliz de la vida. No hay nada negro allí, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Y estábamos hablando también de las úlceras, por lo menos los pacientes con pie diabético. Sí. Eso es un tema interesantísimo porque resulta que los pacientes con patología de esa naturaleza, úlceras del pie de diabetes en miembros inferiores, un altísimo porcentaje terminan en amputación de los miembros, o amputación de los dedos del pie, o amputaciones del pie, o amputaciones por encima de la rodilla que se conocen con el nombre de amputaciones supracondilias. Bueno, con una técnica que se llama bagging, o sea, bolsas de ozono, dentro de esa...
se coloca el miembro afectado dentro de una bolsa de ozono, se le hace primero un vacío completo y luego se llena de ozono a altas concentraciones de esa bolsa para que no escape. Esa es la primera fase de aplicación. Se hacen repetitivas aplicaciones de ozonoterapia por bolsa en estos pacientes y se han salvado aproximadamente el 92% de pacientes con pie diabético de amputaciones no deseadas. Por supuesto que nadie desea amputar, nadie quiere amputar a un paciente. Eso es un procedimiento que está en boga hoy por hoy a nivel mundial y que aquí casualmente en Venezuela hay un gran especialista, bueno colega, que ha venido practicando pues esta técnica con el resultado definitivo de salvarle al paciente el miembro que supuestamente iba a ser amputado. En pie diabético recomiendo ampliamente el uso de la bolsa de ozonoterapia y las aplicaciones de ozono directo periférico en la úlcera de pie diabético y al mismo tiempo el lavado con agua ozonizada y la utilización del aceite de ozono ozonizado. Los resultados son increíbles y la producción de salvataje de estos pacientes está demostrada realmente en las estadísticas de cerca del 90% de soluciones ante este problema que va a terminar en una amputación. Eso también se puede aplicar algo parecido a un paciente con leucemia que está sufriendo algunas erupciones en su piel. Si es el tratamiento de las lesiones dérmicas, sí, pero no para el tratamiento de la leucemia como tal. Okay. Eso hay que tratar de no confundirlo. Es para ese síntoma específico. Para esa manifestación clínica de lesiones dérmicas, sí. Bien, aquí le preguntan, buen día, demasiado bueno el tema, al momificarse las partes blandas o tejidos blandos por la acción del ozono a la larga, ¿no se corre el riesgo que se quede demasiado y se vuelva una galleta y se quiebren? Absolutamente no, absolutamente no. Una vez que se momificó, como vieron las imágenes que pudimos demostrar al año, ya no hay hernia, está momificado, se deshidrató el núcleo pulposo y el paciente está curado de su patología. Bien, tengo hernia en la cervical C3, C4 y C5 y C6. Eso me provoca mucha molestia, dolor y malestar general. Me recomendaron ozonoterapia aquí en Cumaná. ¿Podrías explicarme un poco sobre el procedimiento? Porque estoy escuchando en el programa y no me cuadra sobre lo que han dicho aquí. Exacto, tiene mucha razón. Primero, dudo mucho que se traten de múltiples hernias. Se debe tratar de un problema de una discartrosis múltiple de su columna cervical, que es diferente. Pueden haber protrusiones, pero no hernias discales múltiples, como lo está diciendo esta paciente. En este caso de una discartrosis múltiple, la indicación de la ozonoterapia paravertebral cervical da excelentes resultados. Si tiene una persona ducha y preparada en materia de la aplicación de ozono, hágase la ozonoterapia paravertebral cervical, que usted se va a acordar de nosotros en relación a sus beneficios y resultados. ¿Y cómo es la aplicación, digamos, como punción? Exacto, sí, coloca al paciente sobre una mesa de apoyo de la columna cervical y su frente, hace los procesos de sepsia y antisepsia del ozono, identifica exactamente la zona, comenzando por el buen conocimiento de cuál es la última vértebra cervical. Palpe bien, para eso hay que prepararse muy bien en anatomía. Y lo que llaman landmark, o sea, territorio de marcas o referencias anatómicas por piel. Marque bien su zona, determina el sitio a aplicar y luego se colocan pequeños botoncitos de procaína en la zona donde se va a aplicar el ozono y luego sí se invade profundamente con una aguja especial que es muy delgadita, de aproximadamente 1,5 pulgadas de profundidad o de largo, por así decirlo, hasta llegar a hacer toque con la faceta o con las láminas de la columna cervical y ahí aplica poquito ozono lentamente con el propósito de no provocar ni dolor ni despertar otras reacciones como el síndrome vasovagal. Así que con mucha preparación y mucha técnica debe hacerse este tipo de procedimiento, previa preparación, previo aprendizaje de la misma para evitar problemas no necesarios por producto de una práctica inadecuada. Cuidado con eso. ¿Cómo puede ayudar la ozonoterapia en la ansiedad o depresión? Pues tiene múltiples aplicaciones. La ansiedad es un proceso que tiene mucho que ver con el estrés oxidativo del paciente, liberando muchos radicales libres. Los radicales libres se están desprendiendo y fabricando en nosotros de manera continua. Yo recomendaría en ese momento o la aplicación de la ozonoterapia por vía sanguínea, mezclada con sangre, se llama autohemoterapia mayor. Se obtiene de usted 100, 120 mililitros de sangre, se mezcla con ozono a una concentración, dosis, dependiendo de lo que vayamos a tratar. Usted va a ver que la sangre de un color rojo vino tinto,
al minuto y tanto, después de haberse mezclado con el ozono, toma macroscópicamente el color de un rojo Navidad, rojo Ferrari, rojo intenso. En ese momento ya el cambio estructural dentro de la sangre y dentro del eritrocito se ha realizado. En ese momento es cuando usted tiene que retransfundir de nuevo la sangre, que va a generar en usted el despertar de aquella cantidad de enzimas antioxidantes como tal. De manera tal que sí, como no, ya sea de esa forma o ya sea a través de la automoterapia menor, que consiste en sacar exactamente 10 cc, nada más de sangre, y se ozoniza, cambia de color como dijimos anteriormente, y luego se inyecta intramuscularmente. Esas son sesiones más repetitivas que la automoterapia mayor. Cualquiera de los dos son ideales para el tratamiento de este tipo de patología. Bien, dice, ¿cómo se aplica el ozono en el nervio ciático? En el nervio ciático no se inyecta absolutamente nada. Ojo, cuidado con esto. Se inyecta en el sitio de la emergencia de las raíces que van a constituir el nervio ciático que está siendo afectado en ese momento. Entonces sí, se produce y se aplica una inyección de ozono en el sitio de la raíz que está siendo afectada por una compresión tipo herniaria. Correcto. Y se genera un efecto antiinflamatorio, analgésico y de incremento de la oxigenación local, combatiendo así la hipoxia y combatiendo el dolor local por la compresión de la raíz nerviosa afectada. ¿Se puede indicar para el Parkinson? Por supuesto que sí. Hay tratamientos que generó el doctor Belio Bocci, el padre de la ozonoterapia, hace muchos años, y entre los cuales, por cierto, la Escuela Cubana de Ozonoterapia tiene grandísimas experiencias. En este caso, la administración es a través de una insuflación rectal. Se coloca una pequeña sonda en el paciente a través del recto. Es como si estuvieran aplicándole un medicamento a un tipo supositorio a un paciente que no puede ser administrado de otra forma. El efecto va a ser el mismo. El ozono se va a absorber a través de los plexos hemorroidales, va por el sistema vena cava, llega al hígado y comienza el efecto genérico. Los resultados han sido extraordinarios, pero también depende del tipo de Parkinson, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de Parkinson, hay que clasificarlos muy bien, porque el Parkinson con tendencia demencial es otro tipo de patología, mientras que el Parkinson sencillo, tipo 1, da pero muy buenos resultados la aplicación de la ozonoterapia intrarrectal a través de la insuflación del mismo. Bien, voy a nombrar algunas patologías que dicen aquí y usted me va a decir si se puede o no se puede aplicar. ACV puede tener tratamiento de ozonoterapia. En el accidente cerebrovascular isquémico, no en el hemorrágico. Tenemos inclusive unos casos, unos pacientes acá, que vine de casualidad, lo encontré de casualidad porque vine a operar a un paciente de columna y los familiares me dijeron, ¿puedes ver a mi mamá? ¿Cómo no? Con mucho gusto, la señora estaba prácticamente desahuciada. Desde el punto de vista clínico, la mandaron a su casa prácticamente pues a fallecer. Comenzamos con la práctica de la ozonoterapia a través de un tubo que se introduce por vía nasal, va al esófago, pasa por el estómago y llega a duodeno. Corroboramos que estamos en duodeno y comenzamos la aplicación de ozono, 500 mililitros cada 8 horas. Ahí está la paciente comiendo helado y feliz de vida en su casa. Accidente cerebrovascular isquémico. Wow, bien. ¿Se puede quemar grasa con la ozonoterapia? No, señor, dieta. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, tiene cualquier cantidad de preguntas, le dicen estenosis, cartílago, cuello, todo eso. Artrosis, rodilla. rodilla. Sí. Mucha tela que cortar, como te dije al principio. Los resultados que hemos obtenido hoy con la aplicación de ozonoterapia, el plasma rico en plaquetas ozonizado y el uso de la procaína han salvado más de aproximadamente el 78% de pacientes con artrosis de rodillas de ser llevados al implante de una prótesis de rodilla. Bien. En esta oportunidad voy a conversar con el doctor Alcides Robles. Él es médico anestesiólogo, terapista del dolor, medicina antienvejecimiento e hiperbárica. Hemos hablado a lo largo del programa de la ozonoterapia. Y el doctor Alcides me explica que son terapias oxidativas, ozonoterapia y oxigenación hiperbárica. Y vamos a hablar, ¿qué es eso? Una cámara hiperbárica. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La oxigenación hiperbárica es un tipo de técnica que tiene ya muchísimo tiempo, más de 150 años, donde se coloca al paciente en un medio, digamos, controlado, tanto la oxigenación como la presión. Por ejemplo, nosotros estamos acá, en Caracas, aproximadamente una atmósfera de presión o a nivel del mar, a 21% de oxígeno. Aquí vamos a estar a 100% de oxígeno y dependiendo la patología a 2.5, 2 atmósferas de presión.
Cuando uno lo mantiene ya, la gente piensa que voy a respirar el oxígeno y esto realmente va mucho más allá. Cuando uno coloca un paciente durante cierto tiempo allá, ocurren ciertos fenómenos dentro del cuerpo. Uno de esos fenómenos del cuerpo es que ahora va a estar saturado de oxígeno. Hay unas leyes de los gases que se cumplen, como la ley de Henry, que dice que cuando un gas lo sometes a más presión se vuelve líquido. O el oxígeno líquido no es más que el gas comprimido. Bueno, en el cuerpo se va a diluir, cosa que no ocurre en este medio donde estamos ahorita, el oxígeno se va a diluir en el plasma. Pero no solamente eso, se va a saturar en el plasma. Ahora va a llegar a muchos más sitios. Aparte de eso, se van a producir otros fenómenos fisiológicos. Uno de los más interesantes es que se produce, estimula una enzima que es la óxido nítrico sintetasa. Ella va a sintetizar el óxido nítrico y es un gas importante para la migración de una célula madre de donde está a donde hace falta. Entonces, por esa razón, por esa vía, incluyendo la ozonoterapia como lo Germán, ayuda a regeneración, a una úlcera, pero aparte de eso, a neoformación de un vaso sanguíneo, neoformación de nervio, y por eso se cierra una úlcera. La úlcera no se va a cerrar de afuera hacia adentro, porque realmente la terapia es de adentro hacia afuera. ¿Y cuánto tiempo necesita una persona estar en esa cámara hiperbárica? Hay diferentes protocolos, dependiendo, porque yo puedo utilizar la oxigenación hiperbárica, nosotros tenemos en el centro en Oxigenarte, dependiendo del protocolo. Entonces se hace un protocolo, bien sea o curativo o bien sea preventivo. Por ejemplo, en medicina deportiva, el ozono más cámara hiperbárica es el dúo dinámico para que aumente el rendimiento de cualquier atleta. Entonces puede ser curativo como preventivo. El curativo depende de cuál es la patología que tenga. Es importante, no hay neuropatía que no se quite con cámara hiperbárica, una neuropatía diabética o tóxica o de cualquier otra índole, se cura con cámara hiperbárica, pero es por la neoregeneración de vasos sanguíneos, de mielina del nervio y por supuesto de todo lo que tiene que ver con el proceso antiinflamatorio, regenerante y oxigenante. Bien, hablaban de las alergias en un paciente, una persona de la audiencia. ¿Esa alergia crónica se puede sanar o digamos se puede controlar con la cámara hiperbárica? Bueno, es que no es tanto la alergia, ¿ok? Mejora todo lo que es la parte de la consecuencia de la alergia. El ozono va muy bien para ese tipo de situación, para el proceso alérgico, pero si le combinamos las dos terapias, por supuesto, el producto final va a ser muy placentero y a corto tiempo. En el caso de las varices. En la varice, por supuesto, va a mejorar la parte de la microcirculación que va a producir, por supuesto, mayores varices. Si yo tengo una varice grado 3, va a mejorar todo el entorno, pero no le va a quitar la varice. Entonces, tiene uno que evaluar cada paciente. Claro. Por eso es que yo soy el director del diplomado universitario de la UCB de ozonoterapia, pero aparte de eso yo soy médico hiperbarista. O sea, tengo que tener una evaluación con un médico especialista en el área para que me pueda dar la mejor recomendación. Claro. ¿Quiénes son las personas más frecuentes que acuden a la cámara hiperbárica? Por eso te digo, deportistas cada día más. Okay. El deportista lo hace cada vez que hay un 42K, un 21K. Mi centro, las primeras semanas, las semanas previas, se llena de deportistas que necesitan un mayor rendimiento, porque disminuye el estrés oxidativo, disminuye las lesiones, mejora el tiempo de curación de las lesiones. Si es un paciente curativo, por supuesto ahora uno no tiene la mentalidad de medicina preventiva, sino curativa. Entonces, en ese caso van pacientes con úlcera, con neuropatía diabética, con problemas de diferentes índoles, pacientes con problemas de comienzo de demencia, pacientes con problemas de estrés crónico, depresión severa, porque por supuesto, por ese mismo efecto que tiene la cámara hiperbárica de neoformación de vasos, de neoformación de nervios y aumento de la microcirculación, eso va en beneficio de todo el cuerpo. ¿Se puede aplicar la ozonoterapia para una fascitis plantar? ¿La ozonoterapia o la cámara hiperbárica?
No ozonoterapia. Ozonoterapia sí se puede colocar para fascitis plantar de primera línea. Bien. Aquí alguien le pregunta, tengo un ardor que aparece y desaparece como ardor acalambrado de la mitad de la espalda hacia arriba. Estoy tomando heteroxito y me hago acupuntura. ¿Será mejor que ozonoterapia? Etoricosip es un fármaco. Nosotros aquí evitamos el fármaco, evitamos que el paciente tome medicamentos. Todos los medicamentos van a tener unos efectos colaterales. Con este tipo de terapia, el efecto colateral prácticamente no existe. Bien, esas gotas de ozonizada que se venden por ahí son confiables. La mayoría no son confiables, son muy pocas las que tienen realmente ese efecto, porque es que el ozono no dura tanto tiempo. El ozono realmente su tiempo de acción es más o menos media hora. Hay técnicas en lo cual me mezclan con un tipo de aceite, lo mezclan con otro tipo de producto y pudiera durar muchísimo más. La mayoría realmente no son buenas al mercado, te diría el 90% más no son confiables. Bien. Otra pregunta, quiero aprovechar la presentación del 10 para saber qué diferencia hay entre el tratamiento con ozono y los tratamientos con la cámara hiperbárica. Son complementarios, vuelvo a decirlo, tiene que tener una evaluación previa. Nosotros podemos tener un paciente con una úlcera de cualquier índole, varicosa, traumática o lo que sea, le colocamos ozono, la bolsa de ozono, le colocamos ozono, bien sea por aceite, por el jabón de ozono, y le complementamos con cámara hiperbárica y el resultado es fabuloso. Vamos con algunas preguntas aquí rápidamente. Tengo 51 años, hipertensa desde que di a luz. ¿La cámara hiperbárica sería recomendable para hipertensos? La cámara hiperbárica, entre las contraindicaciones tiene es la hipertensión no controlada. Tengo muchísimos pacientes con tensión alta, controlado, ya está medicado, no tiene ningún inconveniente. Bien. Me he aplicado 3 sesiones de ozono, pero no siento mejoría. Aún continúo con dolores en tendón de Aquiles. Por favor, hacer un programa sobre aplicación de plasma. Bueno, es que depende mucho quién lo está aplicando, la concentración, el conocimiento. El gran problema que nosotros tenemos no es con el ozono. El gran problema que tenemos es con el intrusismo. 90% más de las personas que están haciendo ozono no están entrenados en la aplicación del ozono, pero hacen ozono. Eso es un problema ahí, lo veo yo en mi diplomado. El diplomado de ozono, vemos todos los años la cantidad de personas que se van a entrenar y la mayoría ya había aplicado ozono y se está entrenando en ese momento para en todas las técnicas del ozono. O sea, es importante preguntar al profesional si tiene la formación en esta aplicación del ozono. Eso es lo que pasa. Porque no es el ozono. No es el ozono. Para los problemas de tiroides, ¿se puede aplicar este tratamiento? Para los problemas de tiroides, vuelvo a repetir, para tiroides como tal no, o sea, hay medicación para la tiroides. Luego que uno hace cámara hiperbárica o ozono, uno lo que ve es que la medicación va a ser menor y en muchísimas veces con la mínima cantidad de requerimientos farmacológicos. ¿En cuáles casos está contraindicado la cámara hiperbárica? Pacientes con problemas pulmonares severos restrictivos, pacientes con claustrofobia, por supuesto, porque es un espacio cerrado. Es importante decir que hay cámaras multiplazas y monoplazas. Las multiplazas, la monoplaza es, por supuesto, una sola persona que va generalmente acostado, y la multiplaza depende de la capacidad. En Venezuela tenemos, nosotros en Oxigenarte tenemos una de 6 puestos, hay de 8 puestos, de 10 puestos. Hay un equipo de fútbol, no en Venezuela, que yo tuve la grata ocasión de visitar, de 48 puestos para equipo de fútbol. Entonces, depende de la cantidad, eso es lo que son multiplazas. La mayoría de las cámaras que están en Caracas no cumplen los requerimientos, se utilizan más para estética, por el tipo de presión. Entonces hay que ver en qué centro me voy a colocar la oxigenación hiperbárica. Bien, doctor, vamos a pasar a hablar del NAT. NAT más, que lo hemos escuchado, lo hemos visto en TikTok, lo hemos visto en las redes sociales. ¿Qué es? Bueno, ¿qué es el NAT? El NAT realmente, me llaman todos los días por lo mismo. El NAT
es un derivado de la vitamina B3. Es la nicotinamida adenina dinucleótido. ¿Qué pasa con el NAT? El NAT es una maravilla, incluyendo otras cosas como el glutatión, y podemos hablar en otro programa de resveratrol. El NAT, ¿qué hace el NAT? Realmente el NAT es el dador de electrones para que se produzca ATP. ¿Y qué es el ATP? El que da es el carburante, la gasolina de nosotros que producen las mitocondrias. A partir de la segunda, tercera década, dependiendo del tipo de estilo de vida, el NAT comienza a disminuir. Y ahora viene el tema de que no tengo fuerza, no tengo energía, y el NAT, por supuesto, es importantísimo para eso. No es solamente para eso, como antienvejecimiento. ¿Cuál es el problema? Los suplementos NAT, o que como tú dijiste, NAT+, eso no se absorben por vía digestiva. O la absorción es prácticamente nula. ¿Qué hace uno? Uno tiene que mandarle, si es vía oral, no es NAT, sino un suplemento que se va a convertir en el cuerpo en NAT. Por ejemplo, la nicotinamida ribosa. Ajá. O la mononucleótido nicotinamida, que lo conocemos como MNR. Esos son precursores del NAT, okay, para que cuando entre se convierta en NAT+. Es como el resveratrol. Todo el mundo toma resveratrol. ¿Cuál tomas? Y la gente dice, el resveratrol. ¿Pero cuál tomas? El resveratrol. Resulta que la mayoría de los resveratroles económicos son cis-resveratrol. Es realmente la forma activa de resveratrol, es transresveratrol. Entonces, ¿cómo es un buen mecanismo de absorción del NAT? Endovenoso. Tiene que ser una persona entrenada en eso porque tiene su riesgo. No todo el mundo le puede colocar NAT. ¿Okay? Dependiendo de la velocidad y la concentración, para cada paciente es la indicación que hay que hacer y que es lo que está buscando. Que es un sustituto, excelente suplemento, sí, igual que el glutatión. El glutatión realmente es una proteína, pero una cosa importante con el glutatión es intracelular. Entonces, el glutatión bioral no va. Y el endovenoso depende del endovenoso, ¿ok? Entonces, tiene que ser un glutatión, por ejemplo, en la presentación liposomal, porque si no, realmente no le va a hacer el efecto que usted está buscando. Bien, ¿y quiénes se pueden colocar el NAT? ¿Y cuándo? ¿Y cada cuándo? El NAT entre otras cosas, va a disminuir lo que son el estrés oxidativo, que a veces uno lo cataloga como malo. No. El estrés oxidativo es bueno dependiendo la concentración, porque el estrés oxidativo va a activar otras cosas si está en la mínima expresión. Es como los antioxidantes. ¿Cuántos antioxidantes tomo? Depende de lo que te haga falta. Depende aquí nadie se hace, la mayoría, estudios de antioxidantes, sino cuando se lo pide algún médico especialista en esto. ¿Cuándo me coloco yo el NAT? Bueno, un deportista de alto rendimiento o cuando comienzo a tener signos de envejecimiento, porque él activa otro tipo de cosas, activa un gen. ¿Okay? ¿Y qué edad es esa? Especifique la edad. Bueno, uno comienza, yo soy profesor de neurociencia en la Universidad Central, uno empieza a envejecer a partir de los 25 años. Ay, no. Bueno, así es la vida. Pero uno comienza a colocarse cuando tiene síntomas de envejecimiento, agotamiento, hago ejercicio y me siento mal. Es igualito como los antioxidantes. La gente hace ejercicio y se toma el antioxidante inmediatamente. El antioxidante no se debe tomar después del ejercicio, sino en horas lejanas al ejercicio para que tenga su efecto como tal. Entonces el NAT lo podemos colocar cuando tenemos esos síntomas, pero también lo podemos colocar conjuntamente con otros medicamentos. El endovenoso es excelente, hay que hacerlo con muchísima precaución, estudiar bien el paciente para que tengamos los resultados, ¿verdad?, fabulosos. El NAT no va a tener resultados mañana ni pasado mañana. El NAT comienza a ver resultados aproximadamente a unas 4 a 6 semanas, es que cuando uno comienza a ver resultados, por eso es que es una terapia que dura aproximadamente un año.
No es que dentro de un año digo, bueno, ya yo estoy no envejecido y ya no me hago más, sino que después nosotros le hacemos una programación y ya la persona sabe qué es lo que va a hacer durante todo ese año. Por ejemplo, esas personas que tienen en su casa el multivitamínico y se lo toma diariamente, ¿lo puede sustituir por unas terapias del NAT durante un año? Los multivitamínicos sirven para que no te enfermes por déficit de eso, no para que te sientas mejor. Por ejemplo, yo necesito normalmente 3.000 miligramos de vitamina C y si fumo son 5.000 miligramos, entre 3 y 5 gramos. La mayoría de los multivitamínicos tendrán unos 60, 100, 120 miligramos. O sea, no me enfermo. Y, por ejemplo, un antioxidante espectacular es la vitamina C, pero tenemos un problema. Nosotros no producimos vitamina C, nos lo tenemos que suplir. Y entonces, al yo suplir la vitamina C, depende de la concentración y la cantidad de tiempo que lo vaya a tomar. Bien, le preguntan que si el NAT sirve para problemas de memoria. Tengo 59 años. El NAT sirve para la energía, como vuelvo a repetir. Por supuesto, tiene que ver con la parte antienvejecimiento. Por supuesto, cuando la persona comienza a envejecer, hay otras cosas que, por supuesto, van a tener problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos unas células que se llaman células zombie, ¿ok? Que son células senescentes. ¿Qué son unas células zombie? Son células que están en mi cuerpo, no hacen que las otras hagan algo, pero no hacen nada, pero están vivas. El NAT reactiva esa célula. El glutatión, junto con el NAT, junto con el natrol, junto con una cantidad de cosas que lo tiene que hacer una persona formada en esto, va a hacer que esa célula senescente o célula zombie se active. Entonces ahora, por supuesto, voy a tener una célula que si esa célula está a nivel cerebral, en el lóbulo temporal, en el lóbulo frontal, va a mejorar, por supuesto, la memoria. ¿Cuánto tiempo dura la aplicación del NAT? Aproximadamente 1 hora 20, 1 hora 30 minutos, por eso es que depende, y depende de la concentración y depende de la persona. Sufro de lupus eritematoso sistémico. ¿Puede utilizar ozono o cámara hiperbárica? Las dos las puedo utilizar con unos resultados fabulosos. Hay protocolos para el proceso inmunológico y acuérdense que hay una cosa importante. Todas esas cosas inmunológicas, algo que la mayoría de las personas lo pierden de vista, que es que sepan bien claro, 90% de las enfermedades, llámese cáncer, llámese problemas digestivos, llámese depresión, llámese lo que sea, tiene relación con el aparato digestivo. Por ejemplo, un paciente con procesos de depresión le dan un antidepresivo que tiene serotonina. El 90% de la serotonina se produce en el aparato digestivo, pero se va a elaborar en el cerebro. Se elabora en el sistema digestivo, pero se utiliza en el sistema nervioso central. Si me voy a operar y me estoy aplicando NAT, ¿debo suspenderlo antes de operarme? ¿Y cuándo lo vuelvo a reactivar? Bueno, nosotros no es porque vaya a tener algún problema con la intervención. Nosotros, en un paciente quirúrgico, yo soy anestesiólogo de base, le suspendemos todas las cosas que puedan eventualmente contaminar, por decirlo de alguna forma, el curso de la operación. Y lo puedes retomar a los días, siempre esperamos una semana, básicamente porque está en el postoperatorio y no sabemos qué tan complicado haya sido esa intervención. ¿Pacientes con más de 70 años se pueden aplicar el NAT? El NAT se puede colocar hasta un día antes de morir, como digo yo. No hay ningún inconveniente porque nosotros, para decirles bien claro, un paciente de 18 años tiene 100% de NAT. Un paciente de más de 70 años tiene 10% o menos de NAT. O sea, prácticamente no tiene NAT y una de las cosas de los problemas de agotamiento que tiene una persona de la tercera edad, de falta de fuerza, de memoria, de falta de concentración, de irritabilidad y de problemas de sueño, entre otras cosas, es debido a la falta de NAT. ¿El NAT se coloca mensual? Hay protocolos, entonces depende del protocolo, depende de qué es lo que quiero buscar, depende si soy deportista o no, puede ser cada 15 días, que es el protocolo de nosotros. Hay personas que necesitan y requieren por otras patologías más, se puede colocar semanal, pero los protocolos lo va diciendo cada persona porque es personalizado. Bien, una persona que haga su deporte, trabaje, normal, no tenga ninguna patología, ¿se lo puede aplicar mensual o cada 2 meses? Sí. Si es una persona que... Se le hace un protocolo al principio cada 15 días, hay recomendaciones
que hay que tener después de la aplicación del NAT endovenoso. Por ejemplo, no puede ser actividad física de ningún tipo, tiene que tener por lo menos entre 24 y 48 horas, si no su actividad es normal, no puede ir al gimnasio, no puede hacer natación, otro tipo de deporte que requiera mayor actividad muscular, porque eso va de la mano con la velocidad de absorción del NAT. Bien, ay, ya va, que se me fue la pregunta, pero decía que sí. No, ya va. Sirve para los oídos. Vértigo. ¿Cuál de los dos? El NAT. Bueno, Bueno, puede ser ozonoterapia. no, ozonoterapia va muy bien con eso. Hay otras terapias para ese tipo de cosas. Es que hay muchas cosas ahorita. Está la estimulación transcutánea, hay campo magnético para tinnitus, ese tipo de cosas, que también va muy bien. ¿Puede el ozono eliminar una bacteria? Por supuesto, el ozono es viricida, por eso se utilizó en el COVID, bactericida y fungicida. No hay nada que no mate el ozono. ¿Se puede encontrar NAT en algún alimento? El NAT se puede conseguir en cosas como el huevo, en aves, en algún tipo de alimentos que llamamos de color verde, también se puede conseguir NAT. Como precursor del NAT, no como NAT. ¿Ok? Entonces eso es importante. ¿Podemos saber los niveles de NAT que tenemos en el cuerpo? Podemos saber los niveles de vitamina y podemos sopesarlo del NAT. Hay aquí poco laboratorio, pero podemos ver la cantidad de vitamina, por ejemplo, la vitamina B3. Ajá. Y ahora, ¿yo puedo tomar suplementos? Sí. La persona piensa que la vitamina B3 es una sola. No, no es una sola vitamina B3. Hay dos tipos de vitamina B3. Depende cuál va a subir el NAT, la otra no.